En una noche solemne, la sangre del Cordero protege a cada casa israelita. El ángel de la muerte pasa. Egipto clama. Finalmente, el pueblo es liberado. Salen no como esclavos fugitivos, sino como una nación rescatada por Dios. Tú partes el mar, tú enciendes la nube y el fuego, tú haces temblar al orgullo del faraón. Eres el Dios que salva, nuestro libertador. Hoy levantamos manos, tú eres Señor. Bienvenido a Inverso Podcast, donde estudiamos el libro del Éxodo. Hoy con un interesante tema que se titula El faraón endurece su corazón. Estoy en compañía de Karen. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, muchas gracias. Pastor, yo quería preguntarle, como para entrar aquí en confianza, ¿cuál ha sido la última red flag que usted ha ignorado? Bueno, la última es en relación a mi salud. Yo sé que tengo que hacer ejercicio. Ya me he visto muchas veces en mi cuerpo como con la necesidad de hacerlo. Mi cuerpo me está dando señales, pero te voy a ser muy sincero, todavía no presto atención a esas señales como debería hacerlo. Gracias a Dios, pues estoy bien de salud, llamémoslo así, pero sé que tengo que prestar mucha atención a mi cuerpo. Pues, pastor, así le pasó al faraón. En el estudio que hemos tenido acerca del Éxodo, hemos podido ver que Dios le mandó muchas señales al faraón y le mostró de muchas maneras que Dios era Dios. Y el faraón lo único que hizo fue ignorar todas esas señales que Dios le estaba mandando. ¿Y qué pasó? Las consecuencias para faraón y para todo el pueblo de Egipto pues fueron fatales. Mira que de todo el libro del Éxodo, este es uno de los versículos del que voy a leer a continuación que genera, llamémoslo así, muchas veces mucho pensamiento de, bueno, ¿será que Dios realmente hace eso? Y lo encontramos justamente en el libro de Éxodo, el capítulo número 9 y el versículo 12, que dice, Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Karen, ¿cómo explicamos esto? Porque a los ojos humanos podemos llegar a pensar y decir, bueno, entonces Dios endurece el corazón de la gente y Dios no va a permitir que algunas personas acepten su llamado. Suena interesante o hasta lógico hacerlo, pero ¿cómo realmente podemos entender este pasaje? Bueno, yo creo que no estamos hablando de que Dios haya como puesto en su destino para Faraón que su corazón se iba a endurecer. Hay un proceso y durante el Éxodo lo hemos venido estudiando. En Éxodo 8 vemos que el Faraón endurece su corazón por sus propios medios, o sea, él ignora la voz de Dios. Y luego en Éxodo 7 vemos que la expresión es el corazón de Faraón se endurece. Ya como que se comienza a convertir en una persona insensible a la voz de Dios. Entonces es una situación de constante rechazo a la voluntad de Dios. Faraón comenzó a rechazar a Dios y pues su corazón se iba volviendo más insensible a la voz de Dios. Y por último, entonces, encontramos lo que leemos en este estudio acerca del capítulo 9, donde se menciona que Dios endurece el corazón del faraón, pero ya esta es una consecuencia de lo lejos que estaba el faraón de Dios. Entonces, no es que Dios lo haya endurecido, es que fue un proceso en el que poco a poco nosotros los seres humanos nos vamos alejando de Dios y nuestro corazón se va volviendo duro y insensible a lo que nos sucede, insensible a las situaciones que le ocurren a los demás, insensibles a lo que Dios nos está hablando. Qué importante esto. Mira que entender este concepto de que, bueno, al parecer el texto dice que Dios endureció el corazón, pero estamos comprendiendo que es el corazón de una persona, en este caso el faraón, que llamado tras llamado y tras llamado, él no quiso obedecer la voz de Dios. Y posiblemente puede convertirse en la experiencia de muchas personas. Si alguien se está haciendo la pregunta en este momento, algún amigo oyente que nos está escuchando, si realmente el ser humano puede llegar a cerrar su corazón a la voz de Dios, por supuesto. Y como ya lo vamos a ver, porque somos seres libres. Y cuando Dios nos da esa libertad,
si esa libertad no está bien relacionada y no tiene un propósito claro, nuestro corazón se va a cerrar. De tal manera que ya no vamos a querer ni siquiera aceptar ni escuchar la voz de Dios. Y sin embargo, me parece interesante que en el proceso en que el ser humano está constantemente rechazando la gracia de Dios, vemos que Dios sigue siendo misericordioso, porque con Faraón no fue un solo intento, fueron muchos intentos. O sea, varias veces Moisés y su hermano se presentaron ante el Faraón, y me parece interesante que Dios les dice a ellos que tienen que decirle las consecuencias. O sea, Faraón, si no liberas a mi pueblo, vas a tener esta consecuencia. Y el Faraón decía, bueno, esperemos a ver qué pasa. Si venía la plaga, se veía la consecuencia que ya se le había advertido, y aún así él sentía como ese remordimiento, algo está mal. Por lo menos en este capítulo, cuando viene la tormenta, él dice, ya, dile, o sea, es demasiado, ya no más. Dile a tu Dios que retire las consecuencias de esta plaga. Y cuando retiran las consecuencias de la plaga, su corazón, ahí es cuando Dios dice, vamos a endurecer el corazón de Faraón, y se vuelve más difícil para él entender o comprender la voluntad de Dios. Creo que sí, para Dios no hay un corazón que no pueda ser alcanzado. Pero si un corazón no quiere aceptar a Dios en su vida, entonces Dios no puede obligar. Mira que esto se estaría, o sea, si entendemos este texto como mucha gente lo interpreta, se estaría yendo en contra de quién es Dios. Porque Dios es una persona no solo que nos ama, sino que respeta nuestras decisiones. Ya lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos quiero que analicemos dos conceptos muy claros, Karen. El primero es la gracia. La gracia es un regalo que nos da Dios, no es impuesta, es ofrecida, pero puede ser rechazada. La gracia puede ser rechazada. Y cuando entendemos eso, entonces ya empezamos a comprender que Dios vez tras vez le estaba dando a Faraón la oportunidad, la gracia. Arrepiéntete, arrepiéntete, y el Faraón no quería hacerlo. No puede ser obligada, ¿sí? Ni impuesta a la persona. Y también la gracia entonces puede ser rechazada. Dios no creó robots, Dios creó seres humanos pensantes que tienen la capacidad de decidir, pero lo más interesante es que aún Dios nos dice, no decidas como ser humano, decide como un hijo de Dios. El Faraón eso no lo entendió, y es por eso que en la Biblia se menciona ese aspecto en Éxodo 9:12, que Dios endureció el corazón de el Faraón. Y yo ya hablé al principio de libertad, y quiero decirte que nosotros fuimos creados con libre albedrío, la capacidad de decidir. Pero bueno, ahora, ¿cómo podemos entender esto a la luz de la Biblia? ¿Cómo Dios nos revela que esta capacidad que tenemos que decidir, de decidir no puede estar vinculada o relacionada con, mi libertinaje, entonces como soy libre, hago lo que quiera, digo lo que quiera, pienso lo que quiera? No, si Dios nos da la libertad, es con un propósito especial. Porque Dios dice, yo te doy libertad, pero para que creas en mí, para que me obedezcas y para que hagas todo lo que yo quiero. ¿Cómo podemos ver nosotros este tema, Karen, de la libertad o el libre albedrío que tenemos, pero tomarlo desde una perspectiva espiritual positiva y que no se convierta en algo que nos lleve a hacer lo que queramos y a dejar de escuchar la voz de Dios? Bueno, a mí me parece interesante que Dios no anula esa capacidad que tenemos nosotros de poder decidir por Él. Y es muy importante que, pues, para que nosotros cada día podamos decidir por Dios, pues necesitamos conocerlo. Necesitamos saber quién es Dios, necesitamos conocer que Él está cerca de nosotros y que quiere que nosotros elijamos por Él. Y pues no hay otra manera, pastor, pues que a través de la palabra de Dios, de lo que nosotros podemos estudiar y conocer acerca de Él, que nos lleve a nosotros cada día como jóvenes, como seres humanos, a elegir por Dios, a que nuestra voluntad pueda ser querer estar más cerca de Él. Pero no se logra tan fácilmente, necesitamos una conexión con Dios, una comunión que nos permita a nosotros tomar esas decisiones por Dios cada día. Mira lo interesante que Elena G. de White comenta y dice, Dios no hizo al Faraón terco e inflexible. Le dio luz, pero él sembró incredulidad y cosechó dureza. Y como Dios conoce el futuro, sí, Dios conoce el futuro, pero no impone maldad en la gente. Es las personas que endurecen su corazón. Como aquí lo dice el texto, Dios no creó, no hizo al Faraón una persona inflexible a las cosas de Dios. Fue el resultado de lo que él estaba sembrando.
Y es por eso que aquí hay algo muy importante. La forma en que respondemos al llamado de Dios forma nuestro carácter y nuestro destino. ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? A mí me parece interesante la historia de Nínive, porque es todo lo contrario de lo que le pasó al faraón. Cuando Dios ya había dicho que iba a destruir esa ciudad porque el pecado había llegado hasta lo más. Y cuando llega Jonás allí a predicar, él estaba esperando firmemente y se sentó a esperar que se destruyera Nínive. Pero el Señor les dio esa posibilidad de escuchar que Él estaba acercándose a ellos, que su gracia los estaba cubriendo y que podían ellos también decidir por Dios. Y lo más bonito y lo más interesante es que tanto el líder de ese pueblo como todo su pueblo decidieron por él y Dios los perdonó y Dios les dio la oportunidad de continuar, o sea, de no ser destruidos. Entonces, me parece interesante esa historia justamente porque es todo lo contrario de lo que le pasó a Faraón. Y ahí nos demuestra que sí podemos nosotros decidir por Dios. Cuán importante y cuán interesante de eso. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a abordar unos temas muy interesantes acerca del principio de la gracia. Queremos en este momento invitar a nuestros amigos de Inverso alrededor del mundo a que puedan tener la oportunidad de compartirnos sus respuestas y su análisis de este estudio. Estudiando la lección de esta semana vienen a mi mente dos preguntas. Si Dios endureció el corazón de Faraón, entonces ¿por qué lo culpó por eso? ¿No sería injusto que si Dios provocara algo luego lo castigara por eso? La Biblia dice varias veces que Dios endureció el corazón de Faraón en Éxodo 9:12. Pero si lees con cuidado, antes de eso dice que Faraón endureció su corazón en Éxodo 8:15. Es decir, Dios no lo forzó, solo confirmó la decisión que él mismo ya había tomado. Dios respetó su elección, aunque ésta estuviera equivocada. Es lo mismo que pasa con nosotros hoy. Dios no nos obliga. Él nos habla, nos guía y nos muestra el mejor camino, pero no manipula nuestras decisiones. Porque el papel de Dios en nuestra vida es la de ofrecer dirección, no imposición. Dios nos da la libertad para elegir y con esa libertad viene nuestra responsabilidad. Entonces recuerda, Dios jamás te obligará a seguirle, pero sí te ama lo suficiente como para mostrarte el mejor camino. Pregúntate hoy, ¿estoy endureciendo mi corazón o dejando que Dios me guíe? Muchas gracias por compartir tu experiencia. Pastor, yo recuerdo cuando estaba en la universidad tuve que tomar algunas decisiones importantes para poder estar más cerca de Dios. Yo estudiaba una carrera nocturna y muchas clases tenían que ser viernes en la noche y algunas los sábados. Y siempre estuve firme en la decisión de que nunca iba a ir una clase un sábado, a asistir a una clase un sábado. Y el Señor siempre me premió, ¿sabes? En muchas ocasiones ocurrían milagros, cosas que mis compañeros podían evidenciar de que había sido algo importante para favorecerme. Entonces, siempre que nosotros tomemos decisiones en nuestra vida diaria, pues que nos lleven a estar más cerca de Dios y nosotros vamos a ver cómo el Señor siempre nos está premiando. Siempre su misericordia y su gracia está con nosotros. Cuán importante eso. Entonces, por eso podemos estar seguros de que Dios ablanda el corazón. De eso sí podemos hablar. De que Dios llega al corazón de las personas y en el momento en que la persona decide, aquí nuevamente vuelvo, Karen, decide por su cuenta, sí, aunque algunas veces tomar decisiones así no son fáciles, decide abrir su corazón y decirle, Señor, quiero que cambies mi vida. Créeme que Dios va a cambiar la vida de las personas. Y saben que Jesús también vivió una experiencia similar con uno de sus discípulos que él amaba. Y aunque Jesús ya sabía el final, entonces también Dios a través de la vida de este personaje le dio gracia, le brindó oportunidades y le dio también la manera de poder salvarse. Estamos hablando de Judas, que muchas veces es mencionada en la Biblia vez tras vez y que como lo dice aquí en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 18 al 26, Jesús había dicho, aquel con quien yo comparto el pan, este me va a traicionar. Eso que Jesús ya había dicho, ya había sido nombrado por un profeta, pero eso no quería decir que sí o sí tenía que pasar. Eso fue una decisión libre, fue un rechazo libre de Judas a lo que ya Dios antes había dejado escrito a través de esa profecía. No tenía que ser
o sea, la profecía tenía que cumplirse, pero no tenía que ser Judas quien el elegido para cumplir esa profecía. Podía ser cualquier otra persona. Y me parece interesante que también él tuvo la oportunidad de estar cerca de Jesús, de compartir con él. Y aún así su corazón estaba tan lejos de Jesús, tan lejos de Dios, que él tomó la decisión de continuar con el plan de entregarlo. O sea, no importa, aquí lo importante es que nuestro corazón, que nuestra mente esté abierta a recibir, porque puede ser que nosotros estemos en la iglesia o pertenecer a un grupo cristiano, compartir con amigos cristianos, pero aún así estar lejos de Dios, como le pasó a Judas. Por supuesto. La gracia de Dios hacia Judas le fue ofrecida hasta el final. Hasta el final. Lamentablemente registra la Biblia que él tuvo un final muy trágico, pero todo eso fue por no solo por no tomar buenas decisiones, sino por no entender lo que significa la libertad que Dios nos ha dado y la gracia que Dios nos ha dado. La gracia puede ser rechazada, por supuesto. Dios había manifestado gracia vez tras vez, y la libertad en Judas, él no lo comprendió como debía hacerlo. Como te dije antes, Karen, nosotros muchas veces consideramos a la libertad, la manera como Dios me dice que haga lo que quiera. No, la libertad tiene que estar muy relacionada con cómo está mi experiencia con Dios y así dice Dios para avanzar. La libertad es decir, Señor, está bien lo que tengo que hacer. ¿Tú crees que eso está bien? Eso es la libertad que Dios nos ha dado o la que Él desea que nosotros la podamos tener. Porque si estaríamos hablando de hacer lo que nosotros queramos, entonces no estaríamos hablando de una libertad como Dios lo desea hacer. Al final de cuentas, son nuestras decisiones las que, como lo habíamos leído, determinan ese futuro. Pero Dios quiere intervenir en eso, Karen. Y nosotros como jóvenes, muchas veces entender esto no es fácil, porque nos gusta la libertad para hacer lo que queramos y después entonces regresar a Dios y decirle, Señor, ¿pero por qué me mandaste eso? Y Dios dice, no, yo no te envié esto. Son las consecuencias de tus acciones. Pero lo más lindo de todo esto es que cuando regresamos así, Dios no rechaza, sino que Dios nos da otra oportunidad para que nuestro corazón se pueda ablandar. Lo que pasó con el faraón fue que Dios confirmó que había un corazón endurecido, que lamentablemente no había hecho caso a la voz de Dios. Pastor, ¿y qué podemos nosotros hoy como decirle a los jóvenes o cuál sería el consejo para que siempre elijamos por Dios, que en medio de esta libertad que tenemos en nuestra vida, durante nuestra vida diaria nosotros encontramos a veces choques o situaciones que nos confrontan con nuestra realidad como cristianos, y cómo hacemos nosotros para poder utilizar eso para elegir a Dios, para poder acercarnos a Dios, esas diferentes pruebas y situaciones que estamos viviendo a diario? Mire que cuando me gradué del colegio, estaba la gran pregunta, ¿qué iba a estudiar? Yo por un momento, ya cuando cumplí 18, ya cuando tenía más libertad, pues me sentía libre. Dije, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ese era mi pensamiento antes. Pero me di cuenta, a través de algunas cosas que me pasaron, porque yo dije, ahora como es mi libertad, voy a empezar a decidir. Y tomé varias malas decisiones. Y entonces yo decía, Señor, ¿pero por qué tú no me estás...? No, y Dios decía, no, tú no me estás tomando en cuenta en tus decisiones. Mi consejo siempre para un joven, Karen, va a ser que aún con las pequeñas cosas tomemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Es decir, lo que mencionaba ahora, Señor, tengo que hacer esto, tengo que entrar en esta relación de noviazgo, tengo que hablar de esta manera, tengo que seguir esta carrera, tengo que hacer... Eso suena como, ay pastor, pero como un poco intenso con Dios. No, a eso a Dios le gusta. Eso a Dios le gusta. Le gusta una relación que vaya mucho más allá de lo ordinario, sino que se convierte en algo especial. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y esa libertad que me ha dado Dios, entonces se va a ver expuesta a la gracia de Dios y también a decir, Señor, yo sé que tú me has dejado la decisión o me has dado la libertad de poder decir, esto quiero, esto no quiero, pero quiero lo que tú quieras porque sé que es lo mejor para mí. Karen, de verdad, no hay mejor decisión como jóvenes que hacer eso. Nuestra vida va a cambiar por completo. Porque ya no vamos entonces a alzar la vista al cielo y echar la culpa a Dios por lo que me está pasando, sino que digo, Señor, aunque estoy con problemas, sé que estoy haciendo tu voluntad y esa libertad que tú me has dado, Señor, la estoy juntando con tu gracia y con lo que tú me has brindado, y eso cambia por completo la manera de ver las cosas. Entonces siempre es importante entender que pues nosotros
estamos aquí y hemos sido escogidos para salvación. Dios quiere que nos salvemos, pero Él permite que nosotros tomemos las decisiones que nos lleven a salvarnos o que nos lleven a alejarnos de Él, como pues en el caso de Judas o en el caso del faraón, que aunque vieron sabían lo que podía pasar, se les advirtió lo que podía pasar, decidieron simplemente hacer caso omiso a la voz de Dios y alejarse. Ayer encontraba una analogía que me resultó muy interesante con respecto a la dureza del corazón y fue la experiencia del alfarero y el sol. Cuando el alfarero quiere hacer una pieza, moja la arcilla, moja la greda para que pues poderla moldear. Pero el sol que alumbra la greda, la seca, la endurece, la pone muy dura. Y eso mismo ocurre con nuestros corazones si no estamos sensibles a la voz de Dios, se endurece. Mientras que ese mismo sol con la cera tiene un efecto completamente contrario. Se derrite la cera. Entonces nosotros somos los que decidimos, ¿cierto? Si queremos ser como la greda, nuestro corazón ponerse duro, nuestros pensamientos alejarse de Dios, o como la cera, ser sensibles y acercarnos a Él y buscarlo mediante la Biblia, mediante la oración, en una relación diaria con Dios. Y termino con esto. Es alarmante porque así como al faraón le pasó, también puede llegar a pasar a algún ser humano esto que acabó de pasar al faraón. No tenemos que esperar a que llegue a pasar esto. Hoy tenemos la posibilidad, Karen, de ablandar nuestro corazón. Y lo que tú dijiste, con esas decisiones, con esa manera de pensar, de decir, bueno, Señor, ¿hacia dónde tengo que ir? Creo que realmente Dios nos va a ir mostrando el camino. Y hay que cuidar mucho lo que entra acá. Porque lo que entra aquí, entonces también determina si ya no quiero escuchar la voz de Dios porque me cansé y quiero ser libre, quiero que me dejen hacer lo que yo quiera, o permitir que Dios me diga, este es el camino, vamos juntos, tú te esfuerzas, yo te ayudo y vamos todos hacia un mismo objetivo. Me gustó mucho la analogía que colocaste, ¿sí? Porque es que Dios no niega a nadie la salvación. Es lo que el ser humano muchas veces piensa, ¿no? La salvación es abierta para todos. El corazón del ser humano, lamentablemente, muchas veces es el que dice, gracias, no te quiero aquí en mi vida. Pero entonces Dios insiste y uno dice, no te quiero, y el ser humano empieza y el corazón se endurece. Entonces ya la voz de Dios nos llega como debería llegar. Por eso es tan importante, Karen, cuidar lo que hay en nuestro corazón. Y como jóvenes más, porque hoy a un clic estamos expuestos a muchas cosas y eso puede cambiar nuestra percepción que tenemos acerca de las cosas de Dios. Por eso es importante, Karen, recordar que tenemos que siempre dar el espacio a Dios en nuestro corazón para que Él nos pueda ayudar a tomar las mejores decisiones. Por eso, queridos oyentes y queridos amigos, nunca lo olviden y recuerden, porque en cada paso del Éxodo caminamos hacia Jesús. Cuando tu pueblo vacila, tú vuelves a mostrar que tu poder nunca fallará.